en varias charlas sobre la vida material de Jesús y hemos descrito qué es lo que dice el Sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él, sobre la vida de Jesús en la tierra. El Corán no entra en demasiados detalles en cuanto a lo que fue revelado en el Evangelio de Jesús, pero sí el Corán toca las cosas fundamentales de lo que anunciaba este Evangelio. Y eso lo hemos visto nosotros en varias charlas anteriores. También hemos visto o hemos hecho una diferencia, o hemos marcado una diferencia entre lo que el cristianismo cree o lo que el cristianismo promulga en su doctrina en contraposición con lo que Jesús enseñaba dentro de los evangelios griegos que tenemos en la Biblia. Es decir, hemos visto cómo la doctrina cristiana es más paulina que cristiana. Hemos visto cómo el cristianismo moderno sigue más las enseñanzas de Pablo que las enseñanzas de Jesús. Y hago esta diferencia porque hemos probado categóricamente que Pablo de Tarso, en sus cartas, en las cartas paulinas, tanto las llamadas cartas paulinas auténticas como las cartas que no son auténticas, pero que de alguna manera fueron escritas por sus seguidores, contradice en muchos casos y en razones fundamentales a lo enseñado por Jesús. Pero la pregunta no es sobre la vida de Jesús en la tierra, sino que la pregunta es si nosotros los musulmanes creemos en una segunda venida de Cristo a la tierra, si los musulmanes creemos en una segunda presencia física de Jesús en la tierra, cerca del final de los tiempos. Para esto tendríamos nosotros que ir primero al Sagrado Corán, es decir, ¿qué es lo que el Corán nos enseña sobre la vida o la segunda venida de Jesús en la tierra? Hay que ver que el Corán nos habla en general sobre la vida de Jesús y qué es lo que pasó con Jesús, aún en contraposición con la doctrina general del cristianismo de que Jesús fue crucificado por los romanos y que resucitó el día domingo, que fue crucificado el viernes por la tarde y que resucitó el día domingo. El Corán es categórico en decir que esto no ocurrió. O en la Sura 4, aleya 157 en adelante, el Corán dice textualmente lo siguiente. Evidentemente esta es la traducción en español. Dice, no mataron ni le crucificaron, hablando de Jesús, y lo dice categóricamente. No le mataron ni le crucificaron. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron. Quienes discrepan sobre él tienen dudas y poco conocimiento al respecto. Y en verdad, dice el Corán de nuevo, no le mataron. Dios lo ascendió hacia sí. Dios es el poderoso, el sabio. Entonces, ¿qué está diciendo el Corán? Está diciendo que a Jesús no le crucificaron ni le mataron. Por lo tanto, Jesús no murió ni resucitó. Y esto ya lo hemos visto en sendas charlas anteriormente, hablando de la postura del Islam en cuanto a la crucifixión de Cristo. Pueden ir a mi canal de YouTube o pueden ir al Facebook, para los que no tienen esta información, y ir a ver cuál es la postura nuestra sobre la crucifixión de Jesús. Pero lo que coincidimos con el cristianismo es que Jesús fue elevado. Jesús, dice el Corán, Dios lo elevó. Es decir, Jesús no se elevó él, o él vino y voló, o él vino o trascendió hacia otra dimensión, sino que el Corán dice que Dios lo elevó. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Porque el Corán no dice claramente o no especifica claramente cómo fue esto, cómo Jesús fue elevado. La otra cosa y la otra pregunta interesante es, ¿a dónde está Jesús ahorita? Es decir, Jesús, si fue elevado, ¿para dónde se fue? En la antigüedad se creía que el cielo estaba arriba y que el infierno estaba abajo de la tierra. De hecho, algunos evangelios dicen que Jesús descendió a los infiernos. Es decir, en este tiempo que Jesús estuvo en la tumba, de alguna manera
descendió a los infiernos. Esto es similar a la creencia romana y griega en que el infierno estaba debajo de la tierra y que el cielo estaba arriba. Hoy se sabe en la física que el arriba y el abajo en realidad es una ilusión. En el universo no existe el arriba y el abajo. Existe la derecha y existe la izquierda. Nosotros vemos a la luna arriba o al sol arriba, pero resulta que si saliéramos de la Tierra en una nave hacia el espacio, la Tierra está a la par, la luna está a la par de la Tierra y el sol está a la par de la Tierra, entre la derecha y la izquierda. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo físico? Evidentemente el cielo es una dimensión superior a la nuestra. Y en ese sentido, como es superior a la nuestra, entonces quiere decir que está arriba, no en posición espacial, sino que arriba en grados. Pero ¿podría un ser humano de carne y hueso, con las características de nosotros, estar en el cielo? Es decir, ¿podría un ser humano estar en un lugar etéreo, en una dimensión superior? ¿Podría Jesús de carne y hueso estar sentado en una silla cerca de Dios? ¿O dónde está? Esta es una buena pregunta. Y una pregunta que habría que hacerse, porque si Jesús está en el cielo, ¿cómo se fue? ¿Se fue en cuerpo y alma para el cielo? Y si se fue en cuerpo y alma, ¿se fue con la ropa que andaba puesta? Y si se fue con la ropa que andaba puesta, ¿a dónde la lava? O sea, ¿hay un lavamanos o un lavadero en el cielo? ¿Cómo seca la ropa? ¿Qué come? O sea, ¿tiene una cocinera en el cielo que le hace comida? ¿A dónde va al baño? ¿Hay un inodoro celestial donde los cuerpos humanos pueden ir al baño? ¿A dónde duerme? Cuando usa la misma ropa todos los días o lleva algún almacén donde pueda comprar la ropa. ¿Dónde está físicamente Jesús? Evidentemente, Jesús no puede, bajo ninguna circunstancia física, estar en el cielo en cuerpo y alma. No en el cielo donde está Dios. Entonces, ¿dónde está Jesús? Nadie dice dónde está. Hay diferentes posiciones y teorías dónde está. Mi teoría personal, es que Jesús es elevado, no al cielo donde está Dios, sino que, digamos, cerca de la atmósfera, llevado por ángeles a una velocidad X, cercana a la velocidad de la luz, regresa a la Tierra. Para él han pasado unos minutos y para la Tierra pasaron muchos años. Estos casos donde el tiempo se acorta o se alarga, depende de la perspectiva, que está relacionado con la teoría de la relatividad de Einstein, algo científico, aparece ya en otros casos en el Corán. Para que una persona entre a otra dimensión y para que el alma pueda entrar en el cielo, uno se tiene que morir. O el alma tiene que ser tomada. El alma puede trascender en las dimensiones, pero el cuerpo físico no. Entonces aquí viene la respuesta de alguien y dice, es que Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que quiera. Claro, Dios puede hacer lo que quiera. Por eso hizo que el alma no entrara a los cielos y hizo una dimensión donde el cuerpo físico estuviera bien. Pero Dios, Jesús, no puede estar físicamente subido en el cielo. De hecho, imagínense que lo más sublime de nuestra dimensión es la luz. O sea, el tope de sublimidad de nuestra dimensión es la luz. La luz es lo más sublime que hay, es lo menos sólido. Hay algo que está entre la luz y nosotros, que es el gas, que está dentro de nuestra dimensión. No estoy hablando de otra dimensión, estoy hablando de nuestra dimensión. El gas. Una nube está formada por gases. Yo quiero que alguien se vaya a subir a una nube y se sienta en una nube a ver si es cierto que se puede detener. Cualquiera que se sienta en una nube se va a venir para abajo porque no puede la nube mantener a un cuerpo físico en nuestra dimensión. Mucho menos alguien se puede subir en un rayo de luz. No se puede uno subir montado en la luz. Estas condiciones de la materia son condiciones en nuestra dimensión. Imagínense en otra dimensión donde está Dios, que es toda sublimidad. Es imposible que un cuerpo humano esté en el cielo. Hay
algo que los musulmanes creemos que es el viaje del profeta Muhammad, la paz sea con él, que hizo en el viaje nocturno, donde el profeta Muhammad estuvo en el cielo. Pero mi opinión personal, que está de acuerdo con algunos sabios del Islam, es que Muhammad, la paz sea con él, no viajó en cuerpo y alma, sino tuvo una especie de viaje astral, donde no viaja su cuerpo, sino que viaja su alma. De hecho, Muhammad estaba dormido a la par de su esposa cuando sucedió el viaje nocturno. Entonces, lo que quiero decir es, Jesús viaja, sube, es elevado, regresa a la tierra cerca del final de los tiempos. Para él ha pasado poco tiempo, no sé cuánto, habría que ver cuál era la velocidad que llevaba para hacer el cálculo matemático, no tenemos esa información, pero si supiéramos podríamos hacerlo exactamente y calcular en cuánto tiempo viene, y regresa a la tierra tal como se fue, igualito como se fue, y para él ha pasado poco tiempo, para nosotros muchos años. El Sagrado Corán, en la Sura 3, versículo 55, refiriéndose al ascenso de Jesús, porque para hablar de la segunda venida de Jesús, hay que hablar primero del ascenso de Jesús, o sea, cuando Jesús fue elevado. Entonces el Corán dice, cuando Dios le dijo a Jesús, estaba hablando de cuando Dios, oh Jesús, hijo de María, te tomaré y te ascenderé hacia mí. Te tomaré y te ascenderé hacia mí. Te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí. ¿Qué está diciendo esta ley? Esta ley está diciendo que Dios le informó a Jesús, antes de que lo crucificaran, antes de que lo mataran, que iba a ser elevado. Y le dijo, y después, te voy a ascender, vas a regresar y después volverás a mí. Y cuando dice volverás a mí, ya está hablando de cuando Jesús está muerto. Porque Jesús, para poder entrar en otra dimensión, tiene que morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Jesús venga la segunda vez, esta es de la perspectiva islámica, Jesús va a estar un tiempo en la tierra y va a morir. Como todos los seres humanos, va a morir hasta el día que todos comparezcamos ante Allah, el día del juicio final. La Biblia habla un poquito más del detalle cómo fue ascendido Jesús. No podemos estar seguros completamente, pero si nosotros leemos el texto y le montamos la metodología de la dificultad, es decir, vemos que el texto es dificultoso para la teología cristiana, podemos entender que hay cierta verdad en el texto. Hechos, el libro de Hechos en el capítulo 1, habla de cómo fue ascendido Jesús. O sea, cómo Jesús ascendió al cielo. La única diferencia hasta aquí es que para el cristianismo Jesús murió, resucitó y después fue ascendido al cielo, en cuerpo y alma. Esta es la postura cristiana. Para los musulmanes, Jesús no murió, no fue crucificado, por tanto no resucitó, sino que fue elevado. Pero tanto cristianos como musulmanes estamos de acuerdo que Jesús fue elevado. Y lo interesante aquí es que Jesús no salió volando como Superman, es decir, que él con su poder voló, sino que fue elevado. Y fue elevado por asistentes angelicales. O sea, ángeles fueron los que lo llevaron y lo ascendieron. Porque los ángeles son criaturas que están más avanzadas que nosotros y tienen la posibilidad de manejar velocidades que nosotros no podemos manejar. Velocidades cercanas a la velocidad de la luz, porque de hecho ellos son de luz. Y por eso es tan interesante el Islam, porque el Islam no se contradice con la ciencia. Está claro que en la tradición islámica se habla que los ángeles fueron creados de luz. Por lo tanto, su velocidad es igual o mayor que la luz. Entonces necesita un cuerpo ese ser para poder alcanzar esas velocidades. Entonces Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 6 en adelante, capítulo 1 dice lo siguiente. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque cuando los discípulos le decían esto a Jesús, estaban pensando como judíos. Recuerden que los judíos pensaban en que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel. No pensaban en esto de que los iba a salvar la cruz y que la sangre y toda esta paja cristiana que viene posterior, sino que los judíos lo que querían era un rey
que restaurara a Israel. Entonces los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Es decir, vos vas a hacer la era mesiánica, va a venir la era mesiánica ya, vamos a tener nosotros el poder que eran las profecías del Mesías. Entonces Jesús le contesta, no les corresponde. Fíjense cómo Jesús contesta, y se supone que este relato es posterior a la crucifixión y posterior a la resurrección cristiana. Es decir, Jesús ya no tenía que fingir ser humano, ni tenía que fingir ser nada, porque supuestamente ya había cumplido lo que tenía que venir a hacer desde la perspectiva cristiana. Entonces Jesús le dice a los discípulos, según este texto, que me parece bien interesante, Jesús viene y les dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Fíjense cómo está hablando Jesús. Jesús dice, no os corresponde a ustedes ni a mí saber cuándo va a ser Dios esto, porque esa es la autoridad de Dios. La palabra padre, que en arameo es Abba, se utilizaba mucho en el judaísmo del segundo templo, en el tiempo de Jesús, no como sinónimo de papá. Papá no significa Abba. Abba era una palabra de respeto para Dios. Nunca en la imaginería judía se pensaba que Abba significaba que era mi papá, sino que Abba era el Padre Celestial, el Creador, el dueño de todo, el soberano, el Señor. Después Jesús fue convirtiéndose en el cristianismo como que Jesús le llamaba, mira papá, no tiene nada que ver. Abba en arameo significa padre en el sentido de respeto. Era una manera como los judíos llamaban a Dios. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Yo cada vez que Jesús habla de espíritu, yo siempre pienso en Muhammad, la pasada con él. Porque la palabra neuma, como yo les he dicho varias veces, se utilizaba para hablar de profetas. Entonces Jesús la pasada con él dice, cuando venga este que va a venir, después de mí, vas a recibir poder. ¿Qué es lo que pasa posteriormente con el Islam? Que les enseñaba yo en la charla anterior, creo, de que Muhammad establece el reino de Dios en la tierra, porque Muhammad y su mensaje era un mensaje más de éxito, donde los musulmanes dominan a muchos pueblos. Entonces él dice, van a recibir poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, van a testificar en muchos pueblos, no solamente aquí, sino que en muchos pueblos. ¿Qué es lo que sucede con el Islam? Que mucha gente de muchos pueblos abraza el Islam y testifica y hace su shahada. Y dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. O sea, Jesús estaba diciendo estas cosas y fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube le recibió y les ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos varones con vestiduras blancas, que se entiende que eran ángeles, que ellos les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, que ha sido tomado, como el Corán dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros y elevado, vendrá de la misma manera. Fíjense bien lo que está diciendo, vendrá así como ustedes están viendo que él ha sido tomado, vendrá de la misma manera, tal como lo ha visto ir al cielo. Tal como lo está viendo ahorita, que está siendo elevado, así va a venir de la misma manera. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es elevado por ángeles. Es elevado por ángeles. Se supone, dice los Hechos, después de haber dicho estas cosas, después de haber dicho, yo no sé cuándo se va a restaurar el reino de Israel, eso es de la autoridad de Dios, pero van a tener poder, ustedes van a lograr hacer algo cuando venga el que viene posteriormente a mí. Y Jesús es elevado. Ok, con eso estamos de acuerdo. Nosotros los musulmanes creemos que Jesús fue elevado. Les acabo de leer los versículos coránicos que establecen que Jesús fue elevado. También en Lucas 24, 50, 51 dice, capítulo 24, versículos 50, 51 dice, después lo llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alegró de él y fue llevado al cielo. No dice que él voló como Goku. Dice que fue llevado al cielo. Para ser llevado,
tiene que tener a alguien que le ayude a ser llevado, que son estos seres angelicales. Entonces Jesús es elevado al cielo. Pero de ahí hay que hablar el descenso de Jesús. ¿Cuándo y cómo va a ser? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el Islam sobre eso? ¿Qué es lo que dice el Corán sobre eso? Dice que Jesús, después de ser elevado, ¿cómo fue? ¿Va a regresar? Pues claro, el Corán dice claramente que Jesús va a ser elevado, va a descender a la tierra. Pero antes de entrar a lo que dice el Corán, hay que entender así más o menos, de manera rápida, qué es lo que cree el cristianismo sobre la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que cree el cristianismo sobre lo que se llama la parusía? Aunque la gente no lo crea, los cristianismos de hoy, porque no solo son uno, creen un montón de cosas diferentes que se pelean entre ellos. Creen en que va a haber un rapto de la iglesia. Un rapto donde de repente la gente va a estar en la calle y va a venir a Jesús y se va a robar a la gente, a alguna gente. ¿Ah? Por ejemplo, alguien va a ir manejando un avión y entonces va a venir Jesús en un momento determinado, así ¡pum! Y se va a llevar al piloto del avión. Y entonces todos los que van atrás del avión ya saben que les toca. O de repente Jesús va a venir, ¿ah? Y el delantero a punto de echar el gol, la pelota va a venir y el delantero se va a ir y la pelota va a pasar y van a perder el gol. O alguien va a ir en un carro manejando con la esposa y si le toca irse al esposo, entonces el esposo va a ser elevado y la mujer se va a ir al barranco. Va. Cosas así. Pero no lo creen todos los cristianos. No todos los cristianos creen en el rapto. Entonces, por ejemplo, hay una subdivisión que se llama pretribulacionistas. Pretribulacionistas. ¿Qué quieren esos? Ellos creen que Jesús va a venir antes de un momento que se llama la gran tribulación. Antes que empiece la gente en la gran tribulación, es decir, el aparecimiento del anticristo y las tribulaciones en la tierra, va a venir Jesús y se los va a llevar. Hay gente que cree esto. Y hay gente que cree que Jesús va a regresar después de la tribulación. O sea, se va a llevar a esta gente que es escogida, que generalmente son evangélicos, que han escogido a Jesús como su Salvador y que creen en estas iglesias, van a ser elevados, todos los demás no. Los musulmanes nos quedamos aquí a sufrir, y también los judíos y todas las demás religiones. Y cuando termine la tribulación, ellos van a volver a bajar con Jesús. Entonces esta gente cree en segunda y tercera venida de Jesús. El rapto, que va a venir solamente a las nubes y desde las nubes los va a llamar, y una tercera venida de Jesús después de los 7 años de la tribulación, donde va a traer a la gente y va a venir a reinar. Ok, dentro de esta división hay milenaristas y amilenaristas. Hay gente que cree que Jesús, cuando venga de regreso después de la tribulación, va a reinar 1000 años sobre la tierra. Y esos 1000 años van a ser de paz y de alegría, y van a haber como animales que no van a matar a sus presas, y los niños van a jugar con los leones, y todo esto. Y no son los testigos de Jehová, por cierto, ahorita que estamos hablando. Entonces ellos creen que va a haber un milenio después de la tribulación. Pero hay gente que cree esto igual, pero no creen que va a haber milenio. Creen que sí va a venir Jesús después de la tribulación, pero no va a reinar 1000 años. Después hay premilenaristas. Es decir, los que creen que todos vamos a sufrir la tribulación. Que ahí están dentro de los católicos, por ejemplo. No creen en el rapto, pero creen que Jesús va a venir en la segunda venida nada más. Y va a venir, todos van a sufrir la tribulación y después van a pasar 1000 años de ¿cómo se llama? De reinado y paz y todo lo que quieran, pero no va a haber rapto de la iglesia. Ahí están los ortodoxos, están los católicos y están algunos evangélicos. También están los semitribulacionistas, que creen que va a haber un rapto, pero a mitad de la tribulación. Es decir, la tribulación dura 7 años, los va a hacer llorar 3 años y medio, y a los 3 años y medio, ¡pum!, de repente va a venir Jesús y se los va a llevar para que ya no sigan sufriendo, y todos los demás van a sufrir. Entonces, hay un montón de posiciones en cuanto al cristianismo de la segunda venida de Cristo, con milenio, sin milenio, con tribulación, sin tribulación, con media tribulación y con un tercer cuarto de tribulación, y así sucesivamente. Y todo el mundo se pelea entre ellos. De hecho, los testigos de Jehová empezaron a calcular cuándo iba a suceder esto.
Entonces los testigos de Jehová, a través de su fundador, un tal Charles Russell, que fue el fundador de los testigos de Jehová, de un movimiento que se llamaba los estudiantes de la Biblia, empezó a hacer cálculos matemáticos y dijo que Jesús iba a venir allá por 1878. El problema es que en 1878 no vino. Entonces dijo, se me chispoteó y lo subió a 1889. Como no vino, se lo chispoteó y dijo que iba a venir en 1914. Se le chispoteó y como no vino, dijo que iba a venir en 1915. Se le chispoteó y se murió. Y entonces su sucesor, Bradford, empezó a poner otras fechas. Hasta que llegaron a 1975, que es la última fecha donde supuestamente iba a suceder el Armagedón, pero nele pasteles. Entonces, como la gente se empezó a decepcionar y empezó a decir, entonces nos están mintiendo, llegaron a la bonita conclusión de que todo ha sucedido y que Jesús ya reina en la tierra, pero de manera invisible, desde 1914. Y que Él está sentado en el trono, pero nosotros no lo podemos ver. Aunque ustedes no lo crean, esto es lo que creen los testigos de Jehová. Y también los adventistas del séptimo día, que creen que también ya sucedió la parucía y la segunda venida de Jesús, nada más que es invisible. ¿Qué cree el Islam sobre el descenso de Jesús? Todo esto de el pretributalismo, medio tribulatonismo y amilenarismo, nosotros estamos fuera de esto. Nosotros solo podemos inclinarnos a lo que dice el Corán sobre esto. ¿Y qué es lo que dice el Corán del descenso de Jesús? Pues el Corán dice que Jesús va a ser tomado y que va a descender sobre la tierra. Otra vez. No dice cuándo. El Corán no dice, lo podemos encontrar en la Sura 3, versículo 55, no dice exactamente cuándo va a suceder esto, pero dice que va a venir la segunda vez. Y dice que esta venida de Jesús es un signo de la proximidad de la hora. Entonces el Corán no establece una fecha exacta al día del juicio final, pero dice que el signo de la venida de Jesús, la segunda vez, va a ser un signo de la proximidad de la hora. O sea, la hora, que es el momento del final de los tiempos, va a ser cercana a la segunda venida de Jesús. La hora no vendrá. Y cuando está hablando de la hora, estamos hablando del momento del fin del mundo, donde va a ser inaugurado el juicio final, pero él dice esto. La hora no vendrá hasta que vea 10 signos. Fíjense bien, dice, la hora no va a venir hasta que veas o se cumplan 10 signos. Y dice, el falso Mesías. Primero, el falso Mesías o el anticristo si ustedes quieren. El falso Mesías, el humo. El humo, la bestia, el sol saliendo por el occidente, el descenso de Jesús, hijo de María, Gog y Magog, los 3 temblores o terremotos fuertes, uno en Oriente, uno en Occidente y otro en Arabia, al final de los cuales el fuego saldrá de la dirección del Adén y llevará a la gente al lugar de su asamblea final. Entonces, dentro de los 10 signos fuertes o los 10 signos grandes antes de la hora, no los podemos ver uno por uno ahorita porque nos tardaríamos un montón, se habla del descenso de Jesús, hijo de María. Jesús, hijo de María, va a venir y va a descender. Hay otros hadís que hablan más o menos cómo va a ser, a dónde y cómo va a ser el descenso de Jesús, hijo de María, la pasa con él, pero no dice cuándo. Insisto, no sabemos la hora, pero dice, Dios enviará al Mesías, hijo de María, quien descenderá en el minarete blanco, en el lado oriental de Damasco, y aquí hay 2 teorías, Damasco, Siria, o cerca de la puerta de Damasco en Jerusalén. Hay discusiones en cuanto a qué se refiere, pero sí puede ser cualquiera de estos 2 lugares. Entonces el profeta dijo, va a descender en el minarete blanco al lado del oriental, vistiendo 2 prendas levemente amarillas. Vistiendo 2 prendas levemente teñidas de amarillo. Sus manos descansarán en las alas de 2 ángeles. Entonces, recuerden que en Hechos, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, habían 2 varones angelicales que de alguna manera ayudan a Jesús a ascender. El hadith del profeta Muhammad, la pasada con él, dice que 2 ángeles lo van a ayudar a descender. Cuando Jesús baje, que va a descender, según este hadith,
cerca de Damasco, ya sea cerca de la puerta de Damasco de Jerusalén, o cerca de Damasco, Siria, va a descender con 2 ángeles. En este momento, cuando Jesús baje, cuando Jesús descienda, va a haber un gran problema en el mundo. Problema grave. Los musulmanes creemos que va a haber un líder directamente descendiente del profeta Mohammed, o sea, que va a tener una descendencia familiar del profeta Mohammed, que va a liderar a los musulmanes. En ese momento los musulmanes van a ser perseguidos y van a ser vistos como gente desviada. Ya como se está empezando a ver hoy. Van a estar los musulmanes casi reculados, casi vencidos por el anticristo, que en el Islam se conoce como el Dajjal. Y este hombre, que es conocido como el Mahdi, que es el que va a liderar a los musulmanes, va a estar aguantándole al anticristo y a sus ejércitos, antes de que venga Jesús, hijo de María. Cuando Jesús, hijo de María, baje, Jesús va a tomar el control de todos, y Jesús va a matar y va a vencer al anticristo. Pero hay algo aquí importante de ver, porque el Islam dice que el anticristo, o el Dajjal, o el falso Mesías, va a decir que él es Dios. Este hombre que va a venir y que va a bajar, va a tener mucho poder sobre la tierra. Las tradiciones dicen que va a reinar, y que incluso va a tener poder sobre la vida y la muerte. O sea que este hombre va a tener poder para revivir a los muertos. Y mucha gente se va a rendir ante su poder, y mucha gente va a creer que él es Dios. De hecho, va a haber mucha gente que lo va a adorar como Dios. Pero el verdadero Jesús, que venga allá cerca de Damasco, va a decir que él solamente es el siervo de Dios. La otra cosa que casualmente, para que todo case, recuerden que Jesús fue elevado en el siglo I, hace 2000 y pico de años, y se fue enchancletado y con túnica. Enchancletado y con túnica. No habían jeans, ni sacos, ni nada por el estilo, sino que subió más o menos como si viste un musulmán del Medio Oriente. La otra cosa, que los judíos del siglo I casi todos usaban barba. Así que lo más seguro es que venga barbudo y ensabanado. Y la otra cosa es que su idioma, porque es el idioma que hablaban en el tiempo de Jesús, en el siglo I, era el arameo. Entonces, cuando ustedes se imaginan a Jesús bajando con túnica, con sandalias, con barba, hablando arameo, y que este Jesús que baje va a ser diferente al Jesús de las películas, ojos azules, chelito, medio femenino, con el pelo así, con peinado de nalga. Ese Jesús de las películas y de las estatuas no se va a parecer en lo absoluto al Jesús palestino, barbudo, tal vez mal encarado, que va a bajar allá. Y el arameo se parece muchísimo al árabe. De hecho, son idiomas primos. Hay muchas cosas que se dicen iguales en árabe que en arameo. Por ejemplo, Dios se dice Allah en arameo y Laha en árabe. Cuando Jesús dice en el Evangelio, porque en el Evangelio de Marcos aparecen algunas palabras en arameo, a la niña le dice Ta'al y Takum. Ta'al y Takum, cuando la va ¿cómo se llama? A hacer el milagro de que resucite, en árabe se dice Ta'al y Takum. Pero prácticamente es igual. Entonces, cuando Jesús venga en Damasco, y por cierto, va a bajar en Jerusalén, allá donde está la autoridad palestina, ensabanado, con vestido, con barba, allá, que no se va a parecer nada al Jesús de las películas, y hablando en árabe, todo el mundo va a decir terrorista. Terrorista, musulmán. Y los cristianos que creen que Jesús es Dios, los cristianos que no tienen problema con deificar o divinizar a un hombre de carne y hueso, cuando el anticristo baje, que probablemente no va a bajar ensabanado, sino que tal vez va a usar Chanel o Carolina Herrera o Louis Vuitton con sus sacos de seda. Tal vez va a ser anglosajón, medio europeo. Y entonces cuando baje, tal vez va a hablar inglés. Y tal vez se va a parecer a Jesús de las películas, tal vez se va a peinar con peinado de nalga, y rubio.
y diga: yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy divino, miren los milagros que hago, la gente los va a confundir con Jesús y lo van a adorar fácilmente, porque no tienen problemas para adorar a un hombre de carne y hueso. Entonces en ese momento va a haber un enfrentamiento entre el falso Mesías, que va a ser el anticristo, que los cristianos van a creer que es Jesús, que van a creer que es Dios, y el Mesías verdadero, que es el árabe enchancletado, con túnica, rezando como musulmán, que va a decir que él solamente es el siervo de Dios, y va a decir Dios solamente es uno. Va a haber una batalla final. Esa batalla final está profetizado que la va a ganar Jesús. Y hay un hadith del profeta Muhammad que dice textualmente: él quebrará la cruz, matará al anticristo y matará al cerdo. Que puede entenderse como no mandar quebrando las cruces, sino que significa que la iglesia cristiana va a desaparecer, porque los cristianos, cuando el falso Mesías muera y se den cuenta que él no era el falso Mesías, que él no era el verdadero Jesús, van a creer en el verdadero Jesús. Entonces la gente, cuando vea eso, y esto también lo atestigua el Corán, donde dice: nadie, absolutamente nadie de la gente del libro dejará de creer en Jesús antes de su muerte. Es decir, el Corán está estableciendo que antes de la muerte de Jesús, o sea, todo el mundo va a creer en Jesús. Entonces los que queden vivos en ese momento, que probablemente sean pocos, porque van a haber muchas guerras y muchas calamidades, cuando Jesús sea el vencedor, entonces la gente va a creer, de la gente del libro, o sea, de los judíos y de los cristianos, van a creer en este Jesús. Y va a venir en ese momento un reino de paz absoluta. El profeta Muhammad decía que va a haber tanta riqueza en la tierra que nadie va a aceptar la caridad. De todo el mundo va a tener suficiente y nadie va a aceptar que nadie le regale nada. Que va a haber mucha paz, que no van a haber guerras, que la gente va a estar satisfecha. Esto por un tiempo, no 1000 años. Esto por un tiempo. Algunos dicen que van a ser 40 años, porque están calculando más o menos la vida que Jesús podría vivir. Entonces dice que va a ser un reinado feliz en la tierra, con mucha gente y con paz, que va a durar 40 años aproximadamente, o hasta que Jesús muera. Pero antes de que Jesús muera, va a venir algo que va a ser una catástrofe para el mundo, y que ni siquiera Jesús, el Hijo de María, va a poder detener, que es las criaturas o el pueblo de Gog y Magog. Gog y Magog es una horda de individuos que van a crear caos en la tierra, a tal grado que Jesús y los creyentes van a ser obligados a huir a fuertes para esconderse de esta gente. ¿Quiénes son Gog y Magog? Eso lo vamos a ver en la próxima charla. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.